Hay momentos en la vida en los que el pasado no solo llama a tu puerta, sino que la echa abajo a patadas, astilla el marco y entra con botas embarradas de sangre y polvo. Esta es una historia sobre uno de esos momentos, sobre un hombre que pensó que podía huir de sus demonios y sobre el día en que un simple susurro convirtió el miedo en un arma más afilada que cualquier hoja. La mañana amaneció sobre cresta ceniza como una promesa que nadie había pedido. El pueblo había visto tiempos mejores, décadas de ellos de hecho. Lo que una vez fue una próspera comunidad de mineros y comerciantes se había marchitado hasta convertirse en una colección de edificios desgastados, pintura descolorida por el sol y sueños abandonados a pudrirse bajo el calor del desierto. La calle Mayor, si es que aún se le podía llamar así, se extendía como la columna vertebral de algo muerto hace mucho tiempo, con escaparates ruinosos a ambos lados, que se alzaban como lápidas de ambiciones que se habían secado junto con los pozos. En el extremo de esta franja de asfalto olvidada, se encontraba un local de bebidas que los lugareños conocían simplemente como el Clavo de Hierro. No era nada del otro mundo. Un edificio bajo con paredes color óxido y una puerta que colgaba ligeramente torcida de sus bisagras. Dentro, el aire siempre olía a cerveza rancia, humo de cigarrillos que se había filtrado en la madera con el paso de los años, y algo más, algo parecido a la resignación, como la exhalación colectiva de personas que habían dejado de luchar contra la corriente de sus circunstancias. El Clavo de Hierro había sido testigo de su cuota de violencia. Las peleas de bar eran tan comunes como el amanecer. Los cristales rotos cubrían el aparcamiento con tanta regularidad que el dueño había dejado de molestarse en barrerlos. Había habido apuñalamientos, palizas y un incidente memorable que involucró una camioneta y la pared cerca de los baños que aún conservaba las cicatrices. Pero, a pesar de su turbulenta historia, a pesar de toda la sangre que se había derramado en sus pegajosos suelos, nada había preparado al pueblo para lo que estaba a punto de suceder en esta mañana en particular. El sonido llegó a cresta ceniza antes que los moteros, un rugido profundo y gutural que parecía hacer vibrar la tierra misma. 5 motocicletas, cada una personalizada con cromo y amenaza, rugieron por la calle vacía como heraldos del caos. Los motoristas vestían cuero que brillaba a la luz temprana, sus chalecos decorados con parches que contaban historias de violencia, territorio y un completo desprecio por cualquiera que no formara parte de su hermandad. Se movían como una manada, depredadores cómodos en su dominio. El líder, un hombre como una montaña con brazos gruesos como postes de cerca y una barba que le llegaba hasta la mitad del pecho, levantó el puño en el aire al acercarse a el Clavo de Hierro. Los demás respondieron con aullidos y motores revolucionados, anunciando su llegada como conquistadores que entran en una ciudad derrotada. Cuando desmontaron, sus botas golpearon el pavimento con fuerza deliberada. Cada paso era una declaración, cada movimiento coreografiado para intimidar. El líder, cuyo apodo en la carretera era Navaja, un sobrenombre que se había ganado después de un encuentro particularmente brutal con un club rival, estiró su enorme cuerpo y se crujió el cuello con un sonido como de madera rompiéndose. Sus ojos, pequeños y crueles, bajo unas cejas pesadas, inspeccionaron la calle con desprecio. «Todo este maldito pueblo es nuestro», dijo a nadie en particular, con una voz grave por años de gritar por encima del ruido del motor y el viento. «No hay nadie aquí con la valentía de decirnos lo contrario». Sus compañeros se rieron, ese sonido agudo y frágil que hacen los matones cuando saben que no habrá consecuencias. Estaban Serpiente, delgado y fibroso, con una cara que parecía haber sido tallada en cuero. Toro, acertadamente llamado por su volumen y el anillo en su nariz. Víbora, cuyos ojos nunca parecían parpadear.
y J, el más joven del grupo, ansioso por demostrar su valía a través de la violencia. Habían aterrorizado Cresta Ceniza durante meses, apareciendo cuando les placía, tomando lo que querían, dejando caos a su paso. El alguacil local había intentado intervenir una vez y terminó en el hospital con las costillas rotas. Después de eso, la ley había decidido que la discreción era la mejor parte del valor. Los habitantes del pueblo habían aprendido a desaparecer cuando oían acercarse esos motores. Dentro del Clavo de Hierro, la mañana había sido tranquila. Unos pocos clientes habituales apuraban bebidas que tenían más que ver con la costumbre que con el disfrute. La camarera, una mujer llamada Rita, que había heredado el lugar de su padre y de su padre antes que él, limpiaba vasos con precisión mecánica, sus movimientos practicados durante décadas de la misma rutina. En la cabina de la esquina, parcialmente oculta en las sombras que el sol de la mañana no podía penetrar del todo, se sentaba un hombre que existía en el espacio entre la presencia y la ausencia. Se llamaba Diego Varela, aunque no lo había usado en tanto tiempo que a veces casi lo olvidaba él mismo. Para el puñado de personas en Cresta Ceniza que lo habían notado, era simplemente ese tipo o el forastero, o a veces, cuando Rita se sentía particularmente generosa, Dieguito. La apariencia de Diego era deliberadamente discreta. Vestía vaqueros descoloridos que habían visto tiempos mejores. Una camisa de trabajo azul con botones de nácar y botas desgastadas pero resistentes. Su rostro estaba curtido de una manera que dificultaba adivinar su edad. Podría tener 40 o 60 años, dependiendo de la luz. Su cabello, más sal que pimienta, estaba cortado al estilo militar. Sus manos, envueltas alrededor de una taza de café que se había enfriado hacía horas, estaban callosas y llenas de cicatrices de maneras que contaban historias que nunca diría en voz alta. Esas manos habían sostenido armas, habían cavado entre escombros buscando supervivientes, se habían presionado contra heridas, tratando de evitar que la vida se filtrara en suelo extranjero. Habían temblado de rabia, de miedo, con el tipo de agotamiento que el sueño nunca podía curar. Ahora sostenían café y se mantenían firmes, una disciplina ganada a través de años de aprender a controlar todo lo que el mundo había intentado romper dentro de él. Diego había llegado a Cresta Ceniza 3 meses antes, conduciendo una camioneta Ford destartalada que era más vieja que la mayoría de los matrimonios. No tenía explicación para por qué había elegido este pueblo moribundo en particular, y nadie se lo había preguntado. Alquiló una habitación encima de la ferretería, pagaba su alquiler a tiempo, se mantenía al margen. No causaba problemas, no iniciaba conversaciones, no ofrecía información sobre de dónde venía o qué había dejado atrás. Pero algunas cosas no se podían ocultar, no por completo. La forma en que se movía a través del espacio con una economía de movimiento que hablaba de entrenamiento. La forma en que sus ojos rastreaban constantemente las salidas y las amenazas, incluso en las situaciones más benignas. La forma en que se posicionaba en cualquier habitación con la espalda contra las paredes y líneas de visión despejadas. Los veteranos de combate reconocían a otros veteranos de combate, incluso cuando ambos intentaban desaparecer. Diego había estado tratando de desaparecer durante 2 años, desde que se había alejado de una vida que había consumido la mayor parte de 3 décadas. Había servido en conflictos cuyos nombres el público conocía y en operaciones que nunca serían desclasificadas. Había sido operaciones especiales, el tipo de soldado que operaba en los espacios entre la guerra oficial y la negación plausible. Había hecho cosas que mantenían a otras personas seguras, cosas que atormentaban sus sueños, cosas que habían tallado pedazos de su humanidad, como un escultor que elimina el exceso de piedra.
Cuando finalmente se fue, cuando el ejército ya no tenía uso para un hombre cuyos demonios estaban empezando a hacer temblar sus manos y su juicio cuestionable, Diego se había dejado llevar. Había intentado volver a casa, pero el hogar ya no existía, ni el lugar físico, que había cambiado hasta ser irreconocible, ni el espacio emocional, porque el hombre que se había ido no era el mismo hombre que regresaba. Su matrimonio había terminado años antes de que se firmaran los papeles del divorcio. Sus hijos eran extraños que lo miraban con una mezcla de lástima e incomodidad. Así que se había dejado llevar, de pueblo en pueblo, de trabajo en trabajo, buscando algo que no podía nombrar. Paz, tal vez. Olvido, definitivamente. Un lugar donde el peso de lo que había hecho y visto pudiera finalmente levantarse de sus hombros. Cresta Ceniza no era ese lugar. Ningún lugar lo era, pero era tranquilo. Y para un hombre cuya vida había sido definida por el ruido y el caos, el silencio era algo. La puerta de El Clavo de Hierro explotó hacia adentro con la fuerza suficiente para agrietar el marco. Los moteros entraron como un sistema de tormentas, todo energía y agresión y violencia apenas contenida. Se extendieron inmediatamente, reclamando espacio, sus voces elevándose para llenar cada rincón de la habitación. ¡Camarera!, bramó Navaja, golpeando la palma de su mano contra el mostrador con la fuerza suficiente para hacer temblar las botellas. ¡Whisky! ¡Para todos! ¡Y que no pare! La mandíbula de Rita se tensó, pero buscó las botellas. Sabía que era mejor no negarse. El último camarero, que había intentado cortarles el grifo, había necesitado un tratamiento dental después. Los moteros se apoderaron del establecimiento como una fuerza de ocupación. Serpiente apartó una mesa para hacer espacio, haciendo que la cerveza de un cliente se estrellara contra el suelo. Toro agarró a Rita bruscamente por el brazo cuando trajo las bebidas, haciendo un comentario grosero que provocó una dura carcajada de los demás. Víbora puso sus botas sobre una silla, restregando suciedad en la tapicería. Jota, ansioso por impresionar, barrió su brazo a través de un estante, enviando baratijas y decoraciones al suelo. «Este es nuestro pueblo», anunció Navaja a la habitación, aunque solo había un puñado de personas presentes para escucharlo. «Nuestro bar, nuestras reglas. ¿Alguien tiene algún problema con eso?» El silencio le respondió, el tipo de silencio que proviene del miedo más que del acuerdo. Los clientes habituales miraban sus bebidas, haciéndose pequeños, esperando evitar la atención. Pero entonces la mirada de Navaja recorrió la habitación y se posó en la cabina de la esquina, en la figura solitaria que no se había movido, no había reaccionado, no había mostrado ni el más mínimo reconocimiento de su entrada. Algo en esa quietud, esa completa falta de reacción, pareció irritarle de una manera que la resistencia nunca podría. «Oye», dijo Navaja, su voz bajando a algo peligroso mientras daba un paso hacia Diego. «Oye, viejo, ¿estás sordo o simplemente eres estúpido?» Los otros moteros se giraron sintiendo entretenimiento. Comenzaron a acercarse a la cabina de la esquina, formando un semicírculo de cuero y malicia. Diego no levantó la vista. Sus dedos permanecieron envueltos alrededor de su taza de café, su mirada fija en el líquido oscuro como si contuviera respuestas a preguntas que había dejado de hacer. «Te estoy hablando», dijo Navaja, más fuerte ahora, cerrando la distancia. Extendió la mano y golpeó la mesa de Diego con la fuerza suficiente para hacer que el café se derramara. «Cuando entramos aquí, muestras respeto. Te levantas, reconoces, te haces a un lado. ¿Me entiendes?» Aún así, Diego no respondió. Su respiración permaneció uniforme, su postura sin cambios. Para un observador externo podría haber parecido miedo, como un hombre congelado de terror. Pero aquellos que sabían, realmente sabían, habrían reconocido algo más por completo.
la calma antes de la violencia, la quietud de un depredador decidiendo si la presa vale la energía. Creo que podría ser simple, dijo Serpiente con una sonrisa desagradable, moviéndose a la izquierda de Diego. Tal vez necesitemos explicar las cosas muy claramente. Toro se crujió los nudillos, moviéndose a la derecha. Puedo ser muy claro. Víbora se apoyó contra la cabina, sus ojos sin parpadear, estudiando a Diego como una curiosidad. Nunca he visto a alguien tan ansioso por ser lastimado. Jota, tratando de demostrar su valía, extendió la mano y golpeó la oreja de Diego, un gesto infantil que hablaba de la inexperiencia del joven con la violencia real. «Despierta, abuelo, es hora de irse». Los moteros se rieron, ese feo sonido de hombres que nunca se habían encontrado con una resistencia significativa. Habían roto a personas antes, física y psicológicamente, y esperaban que esto no fuera diferente. Otro don nadie en un pueblo lleno de don nadies, alguien para ser humillado por deporte y olvidado al atardecer. Navaja se inclinó, poniendo su cara cerca de la de Diego, su aliento apestando a tabaco y al whisky de ayer. «Última oportunidad, viejo. Te levantas y sales de aquí. Tal vez te deje quedarte con tus dientes. Me haces trabajar para ello y voy a disfrutar». Fue entonces cuando Diego finalmente se movió. No de repente, no con la violencia explosiva que podrían haber esperado. Lenta, deliberadamente, levantó los ojos de su café para encontrarse con la mirada de Navaja. Y en ese momento, algo cambió en la atmósfera de la habitación. Los ojos de Diego eran grises, del color del metal de las armas, y contenían una profundidad que hizo que la bravuconería de Navaja flaqueara. Estos no eran los ojos de una víctima. Estos eran los ojos de alguien que había mirado a la oscuridad mucho más profunda que cualquier cosa que estos matones de pueblo pequeño pudieran imaginar. Ojos que habían visto cosas que destrozarían mentes. Ojos que habían calculado distancia, trayectoria, zonas de muerte. Ojos que pertenecían a alguien que había infligido la muerte con la misma competencia rutinaria que otros aportaban al archivar papeleo. «Deberíais iros», dijo Diego en voz baja. Su voz era tranquila, casi gentil, lo que de alguna manera hacía que las palabras fueran más escalofriantes. «Todos vosotros, ahora mismo». Los moteros lo miraron con incredulidad, luego estallaron en carcajadas. Lo absurdo de que este hombre solitario y discreto les dijera que se fueran era demasiado. «¡Oh, esto es genial!», gritó Serpiente. «¿Habéis oído eso, chicos? Nos está dando órdenes. Creo que está confundido acerca de cómo funciona esto», agregó Toro, flexionando sus considerables músculos. Pero Navaja ya no se reía. Algo en el tono de Diego, en su absoluta falta de miedo, había desencadenado un instinto que todos los hombres violentos poseen. La capacidad de reconocer cuándo podrían haber calculado mal. Se enderezó ligeramente, entrecerrando los ojos. «¿Tienes un deseo de muerte, viejo?», preguntó. Diego respiró hondo, luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus labios apenas se movieron mientras hablaba y sus palabras fueron tan silenciosas que solo Navaja pudo oírlas. 3 palabras, tal vez 4. Un susurro que llevaba más peso que cualquier grito. El efecto fue inmediato y dramático. El rostro de Navaja, ya curtido y duro, se puso pálido. No solo pálido, ceniciento, como si cada gota de sangre hubiera evacuado repentinamente sus rasgos. Sus ojos se abrieron, sus pupilas se dilataron, su boca se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo como un pez ahogándose en el aire. Sus manos, que habían estado apretadas en puños, comenzaron a temblar. «¿Qué has dicho?», Navaja susurró con la voz quebrada. «¿Qué me acabas de decir?». Diego no se repitió, simplemente mantuvo la mirada de Navaja, firme e implacable, y tomó un sorbo de su café frío.
Los otros moteros se dieron cuenta de inmediato. La sonrisa de serpiente se desvaneció. Toro dio un paso atrás inconsciente. La mirada perpetua de víbora finalmente se rompió cuando miró entre Navaja y Diego, tratando de entender lo que acababa de suceder. Incluso Jota sintió el cambio, su bravuconería juvenil evaporándose como el rocío de la mañana. «Jefe», se aventuró Serpiente. «¿Qué ha dicho?» Navaja no respondió. No podía responder. Cualesquiera que fueran las palabras que Diego había susurrado, habían llegado a la parte más profunda del pasado de Navaja y habían sacado algo que había intentado enterrar con mucho esfuerzo. Un nombre tal vez, un lugar, un evento, un secreto que solo alguien que había estado allí podría saber. Algo que transformó a este tranquilo forastero de un objetivo fácil en algo mucho más peligroso. «¿Quién eres?», exigió Navaja, su voz apenas por encima de un susurro. La arrogancia se había drenado de ella, reemplazada por algo que podría haber sido miedo, o podría haber sido reconocimiento, o podría haber sido ambos. Diego dejó su taza de café con cuidadosa precisión. Se puso de pie lentamente, desplegándose de la cabina con el tipo de movimiento controlado que hablaba de articulaciones que aún recordaban cómo moverse eficientemente a pesar de años de abuso. De pie, era más alto de lo que había parecido sentado, y había una cualidad enrollada en su cuerpo que sugería que la fuerza no se trataba del tamaño. «No soy nadie», dijo Diego en voz baja, «solo un hombre que quiere beber su café en paz». «No eres nadie», dijo Navaja con la voz ronca. Su mente estaba corriendo, visible en sus ojos. Cálculos que se estaban haciendo, recuerdos que se estaban accediendo, amenazas que se estaban reevaluando. «Eres...» Pero no terminó la frase. No podía terminarla, porque reconocer a quien pensaba que Diego podría ser significaría reconocer cosas que nunca debieron ser dichas en voz alta, operaciones que oficialmente nunca sucedieron, unidades que no existían en el papel, hombres que se movían a través de zonas de guerra como fantasmas, dejando cuerpos y silencio a su paso. El enfrentamiento se prolongó. La tensión era lo suficientemente espesa como para ahogarse. Los pocos clientes que quedaban en el clavo de hierro se habían congelado, sintiendo que estaban presenciando algo significativo, incluso si no entendían qué. La mano de Rita se había movido debajo de la barra, donde guardaba una escopeta, pero no la sacó. Incluso ella podía sentir que este no era el tipo de situación en la que las armas ayudarían. Finalmente, Navaja dio un paso atrás, luego otro. Su orgullo estaba herido, visible en la tensión de su mandíbula, la rigidez alrededor de sus ojos, pero el instinto de supervivencia superó al ego. Había vivido tanto tiempo como lo había hecho sabiendo cuándo presionar una ventaja y cuándo retirarse. «Nos vamos», les dijo a su tripulación con voz áspera. «¿Qué?», soltó Jota. «Pero nosotros solo...» «He dicho que nos vamos», espetó Navaja, con un tono que no admitía discusión. Se volvió hacia Diego por última vez. «Esto no ha terminado». La expresión de Diego no cambió. «Sí», dijo en voz baja, «lo está». Había finalidad en esas palabras. Una certeza que hizo que la mandíbula de Navaja se tensara. Pero se dio la vuelta, gesticulando bruscamente a los demás. Salieron en fila, con la confusión escrita en sus rostros, su arrogancia disminuida. La puerta se cerró tras ellos con un suave clic que sonó ensordecedor en el repentino silencio. Momentos después, los motores rugieron a la vida y las 5 motocicletas se alejaron del clavo de hierro, su partida carente de la agresión teatral de su llegada. Dentro, nadie se movió durante un largo momento. Entonces, lentamente, la habitación comenzó a respirar de nuevo. Rita soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo.
Los clientes habituales intercambiaron miradas desconcertadas, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Diego se sentó de nuevo en su cabina como si nada hubiera pasado. Cogió su café frío, lo estudió por un momento, luego captó la mirada de Rita y gesticuló con la taza. Ella le trajo una taza nueva sin que se lo pidieran, dejándola con manos temblorosas. «¿Qué le has dicho?», preguntó en voz baja. Diego la miró, y por un momento ella vio más allá del exterior tranquilo a algo vasto y oscuro debajo. Luego desapareció, escondido de nuevo tras la calma practicada. «Nada importante», dijo, pero ambos sabían que era una mentira. Las palabras que podían drenar el color del rostro de un hombre violento nunca eran intrascendentes. Eran armas, guiadas con precisión y devastadoramente efectivas. Rita asintió lentamente y regresó a su barra, dejando a Diego solo con su café y sus secretos. Alrededor de la habitación comenzaron los susurros. ¿Quién era este hombre? ¿Qué había hecho? ¿De dónde había venido? Las preguntas se multiplicaron, pero nadie se atrevió a hacerlas directamente. A Diego no le importaban las preguntas. Había estado respondiendo versiones de ellas o negándose a hacerlo durante años. Había venido a Cresta Ceniza para desaparecer, pero desaparecer nunca era tan simple como parecía. El pasado tenía una fuerza gravitacional y los hombres como él dejaban huellas que nunca se desvanecían por completo. Había reconocido a Navaja en el momento en que el motero había hablado, aunque el nombre había sido diferente entonces y el rostro tenía menos cicatrices. Había sido en Kandahar, durante una operación que oficialmente nunca sucedió. Navaja, entonces conocido por su nombre de pila, que Diego nunca diría en voz alta, había sido apoyo auxiliar, un contratado local que había ayudado a coordinar la logística. Había habido un incidente, algo que había salido mal, civiles atrapados en el fuego cruzado, y después Navaja había desaparecido antes de que nadie pudiera hacer demasiadas preguntas. Diego había estado allí, había visto lo que pasó, había llevado ese recuerdo, junto con muchos otros, archivado en la parte de su mente donde guardaba todas las cosas que hacían que dormir fuera difícil. Cuando Navaja se había inclinado cerca, Diego simplemente había susurrado el nombre del pueblo y la fecha. 4 palabras que llevaban el peso de cuerpos enterrados y preguntas que nunca fueron formuladas oficialmente. 4 palabras que decían: sé quién eres, sé lo que hiciste y lo recuerdo. Había sido suficiente, pero Diego sabía que era una tregua temporal. Los hombres como Navaja no olvidan la humillación. El orgullo se pudriría y eventualmente el orgullo exigiría satisfacción. La confrontación había sido pospuesta, no prevenida. La violencia estaba llegando, tan seguro como el amanecer de mañana. Diego sorbió su café fresco y miró por la ventana a la calle vacía. Había pensado que podía dejarlo todo atrás: la violencia, la hipervigilancia, el peso de ser alguien que sabía cómo lastimar a la gente eficientemente. Pero no podías desaprender esas habilidades más de lo que podías olvidar tu propio nombre. Estaban escritas en la memoria muscular, grabadas en el instinto, parte de su ADN ahora. El hombre tranquilo en la cabina de la esquina nunca fue solo un hombre tranquilo. Era un arma cargada, con el seguro puesto, esperando a ver si necesitaba ser disparada una vez más. Afuera, Cresta Ceniza continuó su lento declive bajo el sol ascendente, sin darse cuenta de que su pequeño drama apenas comenzaba, que se habían puesto en marcha fuerzas que pondrían a prueba la capacidad de todos para el coraje y la cobardía por igual. Y en algún lugar del desierto más allá del pueblo, 5 moteros daban la vuelta, su orgullo herido exigiendo sangre, el rostro pálido de su líder recuperando lentamente el color a medida que la rabia reemplazaba al shock. La tormenta se estaba reuniendo, y Diego Varela se sentó en su cabina de la esquina,
bebiendo café y esperando, porque esperar era algo que había aprendido a hacer muy, muy bien.